Comenzamos entonces. Estamos hablando en torno, ¿cierto?, a la discusión sobre las 40 horas, si vale o no vale. Ya, si está bien o está mal, ¿cierto?, esta idea de legislar finalmente en la Cámara de Senadores, porque ahí está el proyecto, si se reduce o no la jornada laboral de 45 horas a 40. Y los argumentos son los que vamos a ver, otros tantos, ¿cierto?, que vamos a ver hoy día. Participación y argumentación en democracia, tercero medio C, 2021, clase 30, correspondiente a hoy, miércoles 27 de octubre. Y ya va, tú, como dice Pedro Ricardo. Entonces lo que vamos a hacer, igual que como lo que hemos hecho durante las últimas 2 semanas, esa sería la tercera semana que revisamos este material, ¿cierto? A propósito, matices argumentativos de A o B, sector rojo, sector azul, empresarios, trabajadores, en torno, ¿cierto?, a esta discusión política sobre este tema de contingencia que es la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas. El propósito es que podamos aplicar una metodología de análisis crítico en los textos argumentativos, que es ese cuadro que estábamos viendo, ¿cierto?, permanentemente, en donde le vamos agregando a ambas posturas información, que se supone que ustedes tienen que ir como sintetizando mentalmente, quizás tomando apuntes, qué sé yo, ¿ya? El testimonio va a quedar ahí permanentemente colgado, obviamente, en el video de la clase que voy a subir posteriormente a YouTube. Aplicar metodología de análisis crítico en el texto argumentativo con el fin de profundizar en sus habilidades de comprensión lectora. ¿Por qué? Porque se supone que estamos evaluando críticamente argumentaciones surgidas en estos ámbitos de la sociedad, específicamente en esta comunidad en la que somos todos, ¿cierto?, partícipes directa o indirectamente, la comunidad de trabajadores, ¿cierto? Y digo indirecta o directamente porque algunos de ustedes trabajan, y otros tantos, ¿cierto?, son hijos de trabajadores, y otros tantos van a ser, ¿cierto?, trabajadores en un futuro no muy lejano. Entonces, de todas maneras, les podría afectar por ser parte de esta comunidad. Les podría afectar, o sea, les va a afectar. No es que no les podría afectarse, a todos nos afecta cuántas horas de trabajo tengamos, obviamente. Por lo tanto, eso lo hace ser pertinente, pero vamos a ver qué argumentaciones se presentan y si esas argumentaciones son pertinentes con respecto al tema y con respecto al propósito que se persigue. En este caso, ¿cierto?, persuadir a la parte opositora, que sería, ¿cierto?, o convencer más bien a la parte opositora de votar a favor del proyecto. En el caso, ¿cierto?, de los diputados del Partido Comunista, y al revés, ¿cierto?, de parte de los diputados o de senadores, en este caso de la derecha, que están defendiendo un poco, ¿cierto?, los intereses empresariales, básicamente porque son los intereses de la producción de nuestro país, de convencer también a su vez a los de izquierda de no votar, digamos, por este proyecto, de no votar a favor. Entonces, eso es importante de considerar. De eso se trata, ese es el propósito. Tanto también como reconocer que algunos argumentos son legítimos, las evidencias son proporcionadas, ¿cierto?, con relación a esa legitimidad. Y a propósito de leyes de paso, reconocer que hay relaciones lógicas entre tesis y argumentos. Voy a mencionar eso de las leyes de paso, sobre todo porque hay una tarea que está en Classroom, en donde ustedes tienen que verificar si las leyes de paso en la argumentación en torno, ¿cierto?, a la idea de decir y de usar el lenguaje inclusivo son válidas o no, son pertinentes o no. Esa pertinencia, esa relación lógica, ¿cierto?, entre, o debería usarse el lenguaje inclusivo por esto, bla, 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 bla. Ese por esto, esa relación lógica, como les decía, es lo que nosotros consideramos ley de paso, y usted va a tener en esa tarea, ¿cierto?, que decir si está bien, es pertinente o no es pertinente en relación, ¿cierto?, a lo lógico que hay entre una cosa y la otra. ¿Ya? Es solamente un comentario. Sí, yo lo encuentro pertinente, está bien, es atendible, es lógico pensar de esa manera, porque bla, 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 y usted le pone su color ahí particular. O sea, yo no puedo opinar por ustedes, eso no, jamás. Solamente puedo ir mostrándoles algunas herramientas argumentativas para que ustedes lo puedan hacer. En un breve flashback, que no voy a extender tanto, ¿cierto? Vamos a seguir vamos a seguir repitiendo como loro esta idea de que la argumentación formal debería instaurarse en todo ámbito de discusión.
eso no lo estoy planteando yo, no es una idea mía, es una idea que nació, ¿cierto?, de los antiguos filósofos griegos, particularmente de Sócrates. Sócrates era el que dice, para poder discutir tenemos que tener ciertos parámetros, o sea, no podemos decir lo que pensamos simplemente, tenemos que basarnos, nuestros pensamientos, también lo dijo Platón, por supuesto, estoy diciendo Aristóteles también, por supuesto también, Parménides y qué sé yo, de formalizar un poco la argumentación, de decir que lo que yo voy a enunciar argumentativamente debe ceñirse a una estructura, debe ceñirse a un propósito también, ¿cierto? Entendiendo que al exponer el pensamiento, de ese modo, ¿cierto? La contraparte pueda ir reconociendo en esa estructura algunos puntos a favor o algunos puntos en contra y construir, ¿cierto? Con ello, en el diálogo, ¿se entiende? Un consenso, que es lo que finalmente se evidencia justamente en esta mesa. La idea de que todas las personas que participan en ella, principalmente los que están sentados en la mesa, no los que están alrededor, se permiten discutir de manera formal, no por la pinta, sino por cómo está estructurado su argumento. Y eso para construir lo que nosotros vamos a llamar el título de nuestra clase, de construir democracia, de construir, ¿cierto?, un gobierno que representa a todos. Entonces todos aquí consensan sus pensamientos para poder justamente buscar un bien común, un punto intermedio, un punto cierto que les permita decir, sí, estamos satisfechos con lo que hemos hecho, esta ley, este modelo de ley, ¿cierto?, representa a la mayoría y beneficia a la mayoría. Por eso es importante que entendamos que este ejercicio se puede, por supuesto que sí, se puede llevar a todo ámbito de discusión. No solamente hay que ser parlamentario o un abogado, en el caso de un tribunal, eh, uno puede discutir perfectamente con sus amigos, con su familia, con su pareja, y presentar argumentos de una manera, digamos, formal, no necesariamente por la pinta, a eso me refiero. ¿Ya? Ese valor añadido que tiene la argumentación formal es un valor que nos permite incluso como ganar un poco la discusión antes de dar la discusión. Como que uno va casi a la segura a propósito de argumentación. Por eso los abogados, por ejemplo, cuando se presenta un juicio, se toman tanto tiempo en investigar, en buscar evidencia, en construir una defensa que le permita a su defendido, ¿cierto? A la persona que lo contrató, salir, en el caso, ¿cierto?, libre de castigo, incluso, o de reducir la pena, o derechamente defender, ¿cierto?, su inocencia. También puede ser, dependiendo del caso. O sea, de eso estamos hablando, por ejemplo, de esa seriedad. A eso me refiero también con respecto a la formalidad, a lo serio, ¿cierto?, a lo riguroso, tanto como a lo serio de lo que se supone que uno está enunciando. ¿Ya? Bueno, entonces, claro que sí, este tema que nosotros estamos viendo en esta clase, particularmente la idea de legislar sobre las 40 horas semanales de trabajo, es un tema serio. No es chacota, no es como para decir, vamos a tener más tiempo libre para perderlo haciendo cualquier tontera, ¿cierto? No, hay una defensa. Quiero que escuchemos este video que dura 19 minutos, como les dije, lo voy a agregar a la descripción del canal, del video propio de mi clase, ¿cierto? Este video que estoy grabando en este momento, para que ustedes puedan después revisarlo las veces que sea necesario. Por lo tanto, voy a pausar para no tener problemas que se produzca la discusión. Momento BTR, tengo que decirlo, ¿cierto? Repetirlo. Voy a explicarle un poquito el alcance de esta presentación. Fíjense en el detalle, ¿cierto? Aquí tenemos a dos personalidades que representan a sectores políticos diferentes. Está por un lado, ¿cierto?, la diputada, aquí para el lado, si vemos la pantalla, el lado izquierdo, paradójicamente, la diputada Carol Cariola, del Partido Comunista, y Juan Francisco Undurraga, ¿cierto?, que es Evópoli, que representa el sector de la derecha, y también al lado, ¿cierto?, de los empresarios, pues, podríamos decirlo así, también con propiedad. En medio de ellos, ¿cierto?, entre ellos, está
presentadora, que es la moderadora del debate. Los debates siempre tienen esa intención, no solamente de construir un argumento y un consenso, una discusión, poniendo argumentos A, argumentos B, o argumentos y contraargumentos, sino también de ir manifestando de alguna manera, ¿cierto?, que dentro de la discusión se pueden digamos, uno dar con propiedad eh, la posibilidad, ¿cierto?, de respetar la posición del otro. Entonces, por eso es importante los turnos, es importante, ¿cierto?, respetar las pausas, escuchar permanentemente, ¿cierto? El moderador cumple un rol fundamental porque es como un intermediario, tanto como un facilitador de que esta discusión progrese y no se quede estancada, ¿cierto? A propósito, y no se salga del tema, entre otras cosas. Voy a ver si funciona ahora. Y seguidores de la Y sí, ahora funciona. Ya, volvemos a pausar el vídeo de conversación. Ya, ese era el vídeo que les quería mostrar. Claro, yo estaba sacando, mientras tanto estaba hablando Juan Francisco Undurraga, yo estaba sacando la cuenta y decían 180 horas al mes. Entonces, si yo saco la cuenta, aquí está la calculadora, 180 horas al mes, y él dice 21,6 horas días, perdón, 21,6 días de trabajo al mes promedio. Pues, hay que considerar que hay meses que tienen, eh, tienen 28 días, pero esos 28 días hay feriados, o hay 31 de jornadas días de 30, o sea, meses de 30, de 31, pero de esos hay meses largos. Pues, me acuerdo de que no me acuerdo que en marzo parece que fue, estuvo como 4 o 5 lunes, 5 lunes, 5 o 6 lunes, perdón. O sea, ahí depende del mes y depende de todo. Entonces, sacando la cuenta totalmente, entonces más o menos promedio sería 21,6 días al mes. Si lo vemos así, ¿cierto? Si lo vemos así, a la semana deberías, o sea, perdón, al día serían eso, 8,3 horas, o sea, más tiempo, son más de las 8 horas que se supone que se trabaja diario. O sea, se supone que uno tiene una jornada laboral de 8 horas. O sea, con la propuesta de 180 horas promedio del gobierno, estaríamos trabajando 0,3 más. Es como, si lo sumamos, claro, es harto. O sea, entonces, claro, la propuesta de Carlos Cariola y del Partido Comunista es de bajarlo a 172, y ahí hay como una proporción, si lo sacamos como cuenta, ¿cierto? Porque esto es matemática. 172 dividido, ¿cierto?, en 21,6, la misma propuesta, ¿cierto?, bajaría ahí a 7,9, que tampoco es tan lejano el 8, a las 8 horas que se supone que trabajan las personas en la actualidad. O sea, estamos hablando de unas diferencias numéricas bien poquitas, bien chiquititas, ¿cierto? Pero que a la suma, ¿cierto? Es lo importante, van acumulando un tiempo extra que beneficiaría eventualmente, ¿cierto?, a los trabajadores. O sea, más allá de la propuesta del gobierno, porque le hacemos caso a Juan Francisco Undurraga, 56 años, publicista, empresario, político chileno, que actualmente se desempeña como diputado, pues, que en algún momento fue presidente del partido, justamente del que milita, partido Evópoli. Si fueran 180 horas y esas las redujéramos, por ejemplo, a 4 días de trabajo, se va a las pailas el cálculo. Pues, o sea, imagínense, ya estábamos porque él lo dijo ahí en el debate. Si trabajáramos 4 días a la semana, pero tenemos que cumplir con 180 horas al mes, serían días de trabajo, serían como jornadas de 12 horas al día, por lo menos, para cumplir con la cuota de 180 horas al mes. O sea, también es como un poco descabellado. Y él dice 2 domingos al mes, serían 12 domingos al semestre, y acumulando 5 días, ¿cierto?, de descanso para las vacaciones. O sea, claro, con los sueldos también, no sé si tener 5 días de vacaciones extra se pueden solventar, porque hay que pensar en eso también. Pues, o sea, las personas que salen de vacaciones de repente se ven limitados, uno por el tiempo y otro por los recursos económicos que tienen para poder disfrutar de las vacaciones. Entonces ahí como dice Carlos Cariola, y hay un tema por el otro lado, ¿cierto? Aida Luz Cariola Oliva, 34 años, política y matrona chilena, actualmente desempeñada, ¿cierto?, como diputada del Partido Comunista
por el distrito 9. Si ponemos en discusión el tema de fondo que plantea Carlos Cariola, que parece que aquí hay un problema con el código de trabajo, y ahí no está bien definido, ¿cierto? Esto no está bien calculado y aparentemente lo que ella propone, ¿cierto? Es que hay una trampa ahí con el código de trabajo particularmente que no beneficia se supone, a los trabajadores, que es la materia de la que se trata, ¿cierto? El código de trabajo. Entonces hay otro tema que plantea ella, hay otro tema que plantea, ¿cierto? Juan Francisco Undurraga en relación a la propuesta del gobierno, por eso que se representa así, por eso yo lo busqué justamente para ir definiendo los colores que se contraponen en esta discusión, ¿ya? Undurraga, obviamente defendiendo los intereses del gobierno y de los empresarios, ahí, ¿cierto? Lo dice, empresario, político chileno de derecha, y Carol Cariola, ¿cierto? Aquí defendiendo los intereses, se supone ella dice representar a los trabajadores y específicamente al Partido Comunista. Entonces, si nosotros agregamos, porque ya hemos analizado que en estos encuentros de discusión, a lo que se manifiesta a través de la SNA, del Servicio Nacional ¿Cierto? Agrícola, ahora la Sociedad Nacional Agrícola, ¿sí? Eduardo Riesgo, la primera exposición que vimos, ¿cierto? Camila Vallejo, la primera exposición que vimos, que de hecho el proyecto es de ella, si no me equivoco. Después vimos, a propósito de lo que hemos visto, estas ideas que hemos analizado, pues vimos a los empresarios, hoy ahora representados, ¿cierto? Por Juan Francisco Undurraga, al gobierno, representado por Juan Francisco Undurraga, por eso se le dice oficialismo, y a Carlos Cariola, de parte, ¿cierto? Ahora defendiéndolo al Partido Comunista, dando la cara, ¿cierto? También diferenciando en parte, algunos matizando un poquito, ¿cierto? Esa diferencia, a propósito de lo que ella considera que es el punto del que hay que debatir, que es sobre la legitimidad del Código del Trabajo. Cuando ella habla, ¿cierto? De sartén, ¿quién tiene sartén por el mango? ¿Cierto? Aparentemente aquí los empresarios y no los trabajadores. Bueno, aunque Juan Francisco Undurraga menciona el Tribunal del Trabajo, que generalmente como que se manifiesta a favor de los trabajadores, pero es una instancia máxima, ¿cierto? De una instancia final, digamos, de discusión. Ahí hay que ir contraponiendo, ¿cierto? Las posturas, uno a favor y otro en contra, aunque la propuesta de Juan Francisco pareciera ser distinta de la que se ha propuesto, digamos, de mantener las 45 horas. Finalmente yo lo demostré matemáticamente con la calculadora, es lo mismo o peor. Hablar de 180 horas mensuales. Claro, porque piensen que en febrero hay 28 días, por lo tanto los días laborales son mucho menores. Entonces ese mes habría que trabajar más para cumplir con las 180 horas al día. ¿Sí? Eso es lo que está mal calculado ahí a propósito de la propuesta, creo yo, ¿cierto? De Juan Francisco Undurraga. Hay unos errores numéricos que finalmente suman mal. Y lo de Carlos Cariola, ¿cierto? De 45-40, que es la propuesta que ella hace semanal, ¿cierto? Obedeciendo un poco al Código del Trabajo, que es de donde se nutre, ¿cierto? Para poder discutir. Entonces, aparentemente los argumentos y lo que presenta a propósito, porque también hay un tema filosófico, dice Juan Francisco Undurraga, en torno a qué es mejor, trabajar menos para producir más o trabajar más para producir más, que es como paradójico, ¿cierto? Holanda trabaja menos y produce más, Chile trabaja más y produce menos. Entonces, es lo que dice Carol Cariola. Ahí, a propósito de argumentos que son datos duros, se puede sostener, digamos, la tesis en torno a esos datos. Y ahí están los datos a favor, ¿cierto?, de la discusión. Evidencias que se pueden constatar, ¿cierto?, por las cifras estadísticas que tiene cada país a propósito del Producto Interno Bruto, que es la plata que gana el país en cuanto a producción, y la cantidad de habitantes, la cantidad de horas, y se puede sacar una proporción, se puede hacer un cálculo sencillo y que permite a uno sacar una conclusión de si efectivamente trabajar menos nos permite producir más o trabajar más, que es lo que proponen, ¿cierto?, los empresarios en Chile, que deberían, de hecho, ya se redujo de 48 a 45. O sea, antes se trabajaba mucho, mucho más. Y en el caso, ¿cierto?, de la jornada agrícola, que evidentemente que estábamos hablando de una temporada de trabajo,
pero esa temporada la concentración laboral es altísima, o sea, muy estresante, y incluso se podría hablar de explotación, derechamente. Estamos hablando de hasta 16 horas de trabajo al día. Eso es mucho, o sea, casi el doble de la jornada de trabajo normal. Evidentemente, entendiendo que las fechas de producción son también limitadas. ¿Se entiende? Específicamente. Bueno, en el epílogo, para que ustedes vayan sacando conclusiones, también vayan entendiendo que se van agregando datos, se van agregando cierta información que les pudiera a ustedes, ¿cierto? A propósito, hacer entender el meollo del asunto, verlo ustedes desde su prisma, ¿cierto? Como estudiantes, como futuros trabajadores, y construir a partir de lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Su propia opinión fundamentada, ¿cierto? Sus propios argumentos fundamentados para poder justamente hacer ahora una definición de ese punto de vista. ¿Ya? En torno, ¿cierto?, a lo que aprendimos hoy día, hablando, ¿cierto?, específicamente de juntar información, juntar datos, juntar argumentos para poder crear una propia visión, una propia perspectiva. A lo mejor ustedes tienen una perspectiva mejor, ¿cierto? Y distinta de las que se han propuesto en esta discusión. Recordar que entre mañana y pasado mañana va a estar disponible en WordPress la prueba del libro Los Altísimos, ¿cierto? En particular, para que también si tienen alguna duda con respecto a la misma, me la hagan llevar. En este caso, ¿cierto? Yo diseñé la prueba, así que yo soy responsable de lo que contenga esa prueba en particular. ¿Ya? Así que, bien, pues chiquillos, con mucho cariño me despido. Que tengan un bonito día miércoles. Nos vemos en la próxima, que sería la próxima semana. Chao, chao. Cuídense. Que estén Chao, bien. profe. Chao, Chao, chao. Gracias. profe. Ya, profe. Chao.